A lo largo de su historia, la caravana estelar AAA ha visto desfilar por sus pasarelas a muchos personajes, los cuales en la gran mayoría de los casos han quedado completamente en el olvido gracias a su desastroso debut, el poco interés de la afición en ellos o simplemente porque no funcionaron, dejando historias bastante curiosas y llamativas, las cuales hemos visto en este canal a lo largo del tiempo. Es por eso que en una nueva recopilación de videos recordaremos a los que sin duda alguna son los personajes más olvidados en la historia de AAA. A lo largo de los años hemos sido testigos de grandes momentos dentro de Triplemanía, el más grande evento de lucha libre AAA. Algunos permanecen aún en la mente de los aficionados y otros con el paso del tiempo se han ido olvidando, pero sin lugar a duda, hay un momento muy específico que tiene como protagonista a un personaje muy peculiar que se recuerda precisamente por el evento en el que debutó, su tiempo dentro de la empresa y su participación durante lo que fue su única lucha en AAA. Así es, les estoy hablando del Animal. Personaje que sin esperarlo se presentaría como la gran sorpresa de Triplemanía 15 en una de las luchas estelares. Sin embargo, en vez de ser una gran sorpresa terminó siendo una desastrosa decepción, razón por lo cual hoy por hoy es considerado como el debut más decepcionante en la historia de Triplemanía. Y para contar esta historia nos tenemos que remontar al 15 de julio del 2007, en lo que fue, como lo mencionaba, la celebración de Triplemanía 15, que se desarrollaba desde el mítico toreo de Cuatro Caminos, siendo esta la primera Triplemanía sin Antonio Peña, quien falleció un año antes, en octubre del 2006. Esta edición del más grande evento de AAA tendría luchas muy interesantes donde claramente se destacan el enfrentamiento padre e hijo entre Juventud Guerrera y Fuerza Guerrera en lucha extrema, Superfly contra Super Caló, máscara contra máscara, quienes se enfrentaban después de perder una lucha en relevos suicidas, los Hell Brothers contra la Legión Extranjera dentro del Domo de la Muerte en la rivalidad principal de la época y la que nos interesa en esta ocasión, que dentro de la cartelera aparecía como la lucha semiestelar, enfrentando a un equipo de extranjeros que digamos también era parte de la Legión Extranjera, pero realmente era un equipo de TNA, conformado por Headhunter 1, Sabu, Ron the Truth Killings y Rikishi, quienes eran acompañados por Conan y The Black Pearl como managers, para enfrentar al ejército AAA, el cual estaba integrado por grandes estandartes de la caravana estelar, como La Parca, Latin Lover, El Zorro y un personaje del cual no se sabía absolutamente nada, pero se manejó como una gran sorpresa, y semana a semana en los programas se hablaba sobre quién podría ser el gran refuerzo del ejército AAA, generando una gran expectativa entre aficionados y medios que cubrían el evento. Así que rápidamente comenzaron los rumores y sonaron nombres tanto de luchadores mexicanos como de extranjeros. Incluso Hulk Hogan, quien para en ese entonces se encontraba como independiente tras su salida de WWE, estaba dentro de esa lista de posibilidades. Así que estaba claro que AAA quería causar un gran impacto dentro de la edición 15 de Triplemanía, y más porque tenían que demostrarle al mundo que sin Antonio Peña podrían salir adelante organizando un evento de primer nivel y manteniendo la esencia original de lo que estábamos acostumbrados. Sin embargo, las cosas no salieron como tal vez lo planearon, ya que veríamos uno de los momentos más terribles, decepcionantes y bochornosos dentro de una Triplemanía. Pero vamos por partes y hablemos de cómo se desarrollaron las cosas desde un inicio, ya que la función marchaba de una muy buena manera. Los Mexican Power se coronaban como campeones de parejas tras derrotar a la secta del Mesías. Juventud Guerrera, con ayuda de Octagón y Pepe Casas, acababa con Fuerza Guerrera, y Superfly se quedaba con la máscara de Super Caló. Así que todo estaba puesto para entrar a la parte superestelar de Triplemanía, con lo que serían las últimas dos luchas, llegando así el enfrentamiento entre la Legión Extranjera 2.0 contra el Ejército AAA, en un duelo clásico de la época. De esta manera apareció en primer lugar Headhunter, luchador que vimos en muchas ocasiones dentro de AAA. Después llegaba Ron Killings, quien tiempo después sería conocido como R-Truth en WWE. Aparecía la leyenda extrema Sabu, y completando al equipo se presentaba como la gran estrella de la Legión Extranjera Rikishi, siendo acompañado por Conan y The Black Pearl. Posteriormente era turno de ver al bando de los técnicos, y en primer lugar aparecía acompañado por una gran ovación El Zorro,
quien después de ser controlado por una máscara durante todo un año, se unió al ejército AAA en su lucha contra el poder extranjero. Después hacía su llegada Latin Lover, mismo que para esa época ya no estaba a tiempo completo con la empresa, seguido por La Parca, el ganador de la edición 2007 de Rey de Reyes y quien siempre comandó los enfrentamientos que tenía el ejército AAA. Pero faltaba un luchador, y era nada más y nada menos que la gran sorpresa, razón por la cual en su video de entrada aparecía precisamente ese mensaje, la gran sorpresa, acompañado por un tema musical que jamás habíamos escuchado, y es que parecían sonidos de la jungla que poco a poco se convertían en una canción, digamos, electrónica, así que ahí comenzábamos a descartar elementos. Así aparecía un luchador totalmente cubierto por una capa que caminaba por la pasarela y conforme se acercaba podíamos ver que tenía una máscara junto a una gran cabellera, pero aún no sabíamos de quién se trataba. Incluso el doctor Alfonso Morales se quedó mudo y no sabía cómo presentarlo, limitándose a solo decir algunas frases al azar. El misterioso luchador subió al cuadrilátero, se quitó la capa como esperando una gran ovación o una lluvia de fuegos artificiales. Sin embargo, pasaría todo lo contrario, ya que al revelarse de quién se trataba, todos en el toreo de Cuatro Caminos se llevarían una terrible decepción al tratarse de un personaje totalmente desconocido con una máscara deforme, una gran cabellera y un equipo que a simple vista asimilaba a un integrante de una tribu. De esta manera era presentado el animal, ante la nula reacción del público y de los mismos comentaristas. Ya en la lucha, el animal haría su aparición 7 minutos después de que comenzaron las acciones, pero qué manera de presentarse, ya que le tocaba un frente a frente contra Rikishi, así que ahora veríamos lo que nos podría ofrecer arriba del cuadrilátero. Quizás su presentación no fue buena, pero estaba ante la oportunidad de mejorar su situación. Pero nuevamente pasaría todo lo contrario. No pudo hacerle frente a Rikishi y salió de acción después de 47 segundos en el ring. Posterior a eso solo lo veríamos repartir golpes de forma aleatoria, pero lamentablemente no pasaría nada más con él, teniendo a lo mucho 2 minutos de participación en una lucha que tuvo una duración de 17 minutos. Algo extraño al ser la gran sorpresa, pero estaba claro que nunca se entendió ni con sus compañeros ni con sus rivales, ya que tuvo ese momento frente a Rikishi siendo supuestamente los dos con más poder dentro de la lucha, pero desaprovechó la oportunidad, se vio débil y muy lento, cuando en realidad debía pasar todo lo contrario, causando una buena primera impresión. La lucha, para sumarle otra cosa negativa, terminaría con derrota para el ejército AAA después de que Rikishi impactara al zorro con un sentón. El Copetes contaría las 3 palmadas y la lucha llegaba a su fin, al igual que la carrera del animal dentro de la caravana estelar, ya que nunca más volvería a ser visto, quedando esa presentación del 15 de julio del 2007 como la única ocasión en la que se le vio al personaje. Ya para cerrar tenemos que ser honestos, el fracaso de esa presentación no es totalmente culpa del luchador. En opinión personal creo que subió al cuadrilátero con un gran peso encima, al tener la responsabilidad de ser la gran sorpresa de la función más importante del año. No era cualquier cosa, prácticamente lo mandaron al ruedo y realmente era algo que se notaba en su actuar. Además hay que tomar en cuenta a sus compañeros y rivales de esa noche, que eran luchadores con ya mucha experiencia dentro de este tipo de eventos. AAA quizás sí tenía un gran nombre preparado para esta triple manía, pero algo debió ocurrir de último momento que frenó las negociaciones, teniendo que actuar de manera rápida por la cercanía del evento, razón por la cual se tomó la decisión de crear un nuevo personaje desde cero, el cual no tuvo tiempo de desarrollo, terminando en lo que ya conocemos, el debut más decepcionante en la historia de Triple Manía. No hay duda en que uno de los conceptos más exitosos dentro de AAA ha sido el de los payasos, pues dentro de la caravana estelar han existido 2 versiones las cuales destacaron a un nivel inimaginable. Así es, me estoy refiriendo a los Cocos y a los Psycho Circus, mismos que lograron conquistar al público gracias a su carisma y lo llamativo de sus personajes, ya que en primer lugar buscaban causar el terror dentro de los aficionados, pero al final lograron ponerlos de su parte construyendo carreras bastante interesantes. Y es que hablar de AAA es hablar de los Cocos en los 90s y de los Psycho Circus en tiempos recientes, de eso no hay ninguna duda. Sin embargo, también existiría una tercera agrupación de la cual se sabe muy poco y casi nadie recuerda. Así es, me estoy refiriendo a los Payasos del Mal Carroña, Miedo y Terror,
los cuales aparecerían a mediados del 2007 en algunas funciones televisadas de AAA como parte de las luchas iniciales. Lamentablemente no tendrían mucha suerte ni oportunidades, ya que al poco tiempo de su debut se perderían y no los volveríamos a ver, aunque sorpresivamente, esta agrupación pudo ser la previa de lo que meses después conoceríamos como los Psycho Circus, tomando exactamente los mismos elementos, convirtiéndose así en la agrupación más olvidada en la historia de AAA. Pero como ya lo saben, vayamos a los antecedentes. Y es que para inicios de los 90s, Antonio Peña se encontraba creando a una gran cantidad de personajes, destacando una tercia muy peculiar, la cual estaba conformada por 3 payasos de distintos colores: amarillo, azul y rojo, mismos que harían su debut un 19 de noviembre de 1992 en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera. La agrupación estaría inspirada en Doink the Clown, quien para esa época se encontraba en la WWF. De esta manera comenzaría la historia de los payasos, o más conocidos como los Cocos, quienes comenzaron desde abajo hasta llegar al plano estelar, donde además de conquistar el campeonato de tercias y enfrentar a grandes íconos de este deporte, sumarían una importante racha de 175 victorias, hasta que la perdieron frente a Hijo del Santo, Super Muñeco y Ángel Azteca. Su debacle como equipo llegaría a finales de los 90s, cuando de uno por uno salió de la empresa, por lo que se tomó la decisión de crear una nueva versión, la cual claramente no tendría el mismo éxito. Quienes originalmente portaron los personajes eran el Cobarde Segundo, Coco Rojo, el Indómito, Coco Amarillo y Engendro Primero, Coco Azul. Como tercia enfrentaron a grandes equipos como los Villanos, los Brazos, los Juniors Atómicos, el Trío Fantasía o los Hermanos Dinamita en múltiples ocasiones, destacando su lucha en Triplemanía 2 por el Campeonato Nacional de Tríos. Contra ellos se vivieron intensas batallas, las cuales son muy recordadas por la generación de los 90s. Por otra parte, tuvieron que pasar casi 8 años para que una nueva agrupación de payasos destacara en los cuadriláteros de AAA, siendo Psycho, Zombie y Killer Clown los elegidos para formar a los Psycho Circus, los cuales debutaron un 14 de diciembre del 2007 en la Plaza de Toros Belisario Arteaga de Chilpancingo, Guerrero, mostrando desde un inicio todo su potencial, ya que fueron presentados como una tercia ruda, acabando y humillando a la Real Fuerza Aérea, sus primeras víctimas dentro de la 3 veces estelar. Sin embargo, rápidamente lograrían una increíble conexión con el público, pasando al bando técnico, donde tendrían sin duda sus mayores logros, como la espectacular racha de 600 victorias, misma que duraría desde el 14 de diciembre del 2007 y hasta el 5 de diciembre del 2010, cuando la perdieron frente a los Perros del Mal, el campeonato de tercias AAA, el campeonato nacional atómico y el campeonato de tríos de la IWRG. Además de que su líder Psycho Clown escaló de tal manera que se consagró como el estandarte y cara principal de la empresa. Quienes hasta la actualidad portan los personajes son Brazo de Plata Jr. Psycho Clown, Alien, Zombie o Monster Clown y Killer o Murder Clown, del cual no pude encontrar un antecedente previo. Esto claro en la versión original de la agrupación, ya que oficialmente Mini Clown, Dave the Clown y Panic Clown también han sido o son integrantes de los Psycho Circus. Pero además de estas dos importantes agrupaciones, también existe una que, como lo mencioné al inicio, fue totalmente olvidada, ya que muy pocos aficionados saben sobre su existencia y lo que quizá representaron para el futuro de la empresa al no existir material de sus presentaciones, además de que muy posiblemente ellos fueron los antecesores de los Psycho Circus, al aparecer dentro de las funciones de AAA 6 meses antes del debut de Psycho, Zombie y Killer Clown, portando atuendos similares, en donde claramente podemos destacar el uso de la máscara de látex, algo muy representativo de la que sin duda es la mejor tercia de los últimos años, los Psycho Circus. Así que aquel misterioso equipo se trata nada más y nada menos que de los Payasos del Mal, Payaso Carroña, Payaso Miedo y Payaso Terror, los cuales, según los registros, debutaron un 20 de mayo del 2007 en la Plaza de Toros Palacio del Arte en Morelia, Michoacán, enfrentando al Gallego, Mr. Cóndor y Tóxico.
Una semana después, 26 de mayo, aparecieron en la función realizada en el Centro de Convenciones Minatitlán de Veracruz, dentro de una lucha no televisada donde se vieron las caras frente a Caníbal, Némesis y Enigma. Finalmente, esa pequeña gira de presentaciones acabaría el 30 de mayo en el Auditorio Miguel Barragán de San Luis Potosí, cuando se enfrentaron a la Real Fuerza Aérea, Aerostar, Laredo Kid y Pegaso. Así es, los que al poco tiempo serían los primeros rivales de los Psycho Circus en lo que acabaría siendo una lucha histórica. Posteriormente harían su regreso hasta el 6 de julio en la Plaza de Toros El Relicario de Puebla, dentro de otra lucha no televisada frente a Caníbal, Chiva Rayada número 1 y Explosivo, la cual acabó por la vía de la descalificación en favor del bando técnico, siendo esta la última aparición registrada de los Payasos del Mal, mismos que quizá no cumplieron con las expectativas que tenía la empresa, ya que fueron completamente borrados de la historia para darle paso a los que hasta la actualidad han mantenido el concepto, los Psycho Circus. Y es que no hay duda, la idea de los personajes es completamente parecida: payasos aterradores con máscaras de látex que buscan acabar con sus rivales, siendo inspirados en los cocos de los 90s. Finalmente, Payaso Carroña, Payaso Miedo y Payaso Terror salieron de la empresa tras 4 apariciones, para continuar su carrera dentro del circuito independiente, donde hasta la fecha se encuentran pero ya con otros nombres y otros atuendos. Se desconoce si la idea de los personajes fue de AAA o de los mismos luchadores, ya que si nos vamos al tema Psycho Circus, la idea sería de Dorian y Joaquín Roldán, dejando esa pregunta en el aire: ¿los Payasos del Mal iban a ser en realidad los Psycho Circus, o la dirección de la empresa tomó el concepto para traer a la vida su propia versión, dejando aquella agrupación como la más olvidada en la historia de AAA? A lo largo de 30 años, la caravana estelar Lucha Libre AAA nos ha presentado a una gran cantidad de personajes que sin duda podríamos considerar hoy en día como bizarros, de los cuales solo algunos destacaron, logrando entrar en el gusto del público y manteniéndose presentes hasta el día de hoy, ya sea en la empresa o dentro del circuito independiente. Y es que, siendo honestos, la gran mayoría de ellos pasaron sin pena ni gloria, quedando en el olvido con el paso de los años, ya que a quienes los portaban se les entregaba a otro personaje o simplemente salían de la empresa. Este tipo de casos los veíamos mayormente en la década de los 90s o principios de los 2000, tiempos en los que el licenciado Antonio Peña se encontraba a cargo de la empresa. De esta manera conocimos personajes como Drácula, Chamagol, los Espantapájaros, Jafar, Alien, los Cumbia Kings, entre muchísimos más. Sin embargo, hay uno en especial que realmente muy pocos recuerdan, pero que tenía una peculiaridad muy interesante que lo ligaba a una de las grandes estrellas que tenía AAA en la época, como lo era Gronda, a tal grado de quedarse al poco tiempo con su personaje. Y precisamente, en esta ocasión lo vamos a recordar, ya que sin duda alguna se convirtió en el personaje más olvidado en la historia de AAA. Para esto nos tenemos que remontar al viernes 19 de noviembre del 2004, fecha en la que la 3 veces estelar se presentaba con todo su elenco de estrellas en la Arena Jalapa de Jalapa, Veracruz, en una función que vería 2 debuts, el de los Cumbia Kings, quienes se iban a enfrentar a los Vipers, y el de nuestro protagonista, que sin esperarlo aparecía en la tercera lucha de la cartelera dentro de un cuadrangular de parejas mixtas, y digo sin esperarlo ya que en un inicio no se encontraba programado. Dentro de esa lucha veríamos a la Hechicera y Loco Valentino, quien también fue la segunda versión del Mosco de la Merced, Karina Duval, una luchadora local, y Nautilius, mismo que tiempo después le diera vida a Black Abyss. Los campeones de parejas mixtas, Fabi Apache y el Apache, la ruda número 1 de la época Tiffany y el campeón nacional Atómico Cuervo, además de la pareja conformada por Cintia Moreno y un luchador desconocido pero que tenía una apariencia idéntica a la de Gronda en cuanto a la pintura roja y de cierta manera el físico. Lo único digamos diferente era la máscara, aunque no del todo, pero para nuestra sorpresa fue presentado precisamente como el hermano de Gronda, haciendo de esta manera su debut dentro de AAA bajo el nombre de Drago, en la que sería la primera versión del personaje que conocemos hoy en día, sustituyendo al Oriental, quien era el compañero programado de Cintia Moreno.
Esta lucha, como se pueden dar cuenta, sufrió diferentes cambios de acuerdo a lo que presentaba la cartelera oficial, ya que dejó de ser un cuadrangular al agregarse una quinta pareja que era la de Karina Duvall y Nautilus, además de la sustitución del oriental por el debutante Drago, así que de esta manera se iban a desarrollar las acciones en un encuentro que era eliminación y donde los campeonatos de parejas mixtas no estaban en juego. En cuanto a las acciones del combate, veríamos algo muy interesante, ya que realmente fue una buena lucha, donde de manera general pudimos ver una gran variedad de castigos, rapidez y mucha agilidad. Aunque está claro que los protagonistas eran Fabi Apache, El Apache, Tiffany y Cuervo, quienes tenían una rivalidad en ese momento por los campeonatos de parejas mixtas, ya que se enfrentaron la mayor parte del tiempo. Ahora sí, pasando a la participación de Drago, realmente no tuvo muchos minutos en el hexadrilátero, pero lo que hizo influyó de cierta manera dentro del combate. En primer lugar, lo veríamos frente a la hechicera y Loco Valentino, pero poco pudo hacer ya que lo sometieron logrando frenar sus ataques. Sin embargo, se volvería a ver las caras con la hechicera más adelante, a quien terminó eliminando, luego de azotarla en la lona desde uno de los esquineros para cubrirla con una planchita. Su última participación sería ya en la parte final de la lucha, cuando solo quedaban él y Cintia Moreno contra Fabi Apache y El Apache. Ahí, con un lazo al cuello, el llamado hermano de Gronda logró contener sus ataques, pero rápidamente El Apache contraatacó colocándolo con un suplex en la lona para lanzarse desde el esquinero, así que esto estaba por concluir. Lamentablemente no contaba con que Tiffany se encontraba debajo del ring y fue fauleado por ella. De esta manera cayó saliendo de acción, momento que aprovechó Cintia Moreno para aplicarle a Fabi Apache una ruleta de la muerte y realizar el conteo, mismo que afortunadamente llegó a las 3 palmadas. De esta manera terminaba la lucha y el debutante Drago lograba su primera victoria dentro de AAA, gracias a su compañera. Desafortunadamente, este personaje no volvería a aparecer dentro de la empresa, y es que no hay algún antecedente que así lo indique. Dentro de los datos del luchador aparece que portó el personaje de Drago de 2004 a 2005 y quizá pudo haber tenido algunas otras presentaciones más, pero dentro de funciones no televisadas o en shows de los cuales actualmente no hay registro. Sin embargo, esto último se podría desmentir tomando en cuenta que en esa misma época, que para ser exacto era noviembre del 2004, quien portó el personaje de Drago fue presentado por el cibernético como Luzbel en la ciudad de Irapuato. Un personaje similar al anterior por sus características, que venía para acabar con Gronda. Pero esta versión de Luzbel no estaría activa durante mucho tiempo, ya que para mediados del 2005 cambió su apariencia, a la que todos recordamos, llegando hasta una de las luchas estelares de Triplemanía 13, enfrentando junto al Zorro y Juventud Guerrera a un equipo extranjero. Para este punto creo que ya saben quién fue el luchador que le dio vida a Drago, y es que en esta parte de la historia es donde entra Gronda el original, ya que tras su salida de AAA, Antonio Peña buscaba quien pudiera sustituirlo, creando así una nueva versión, la cual comenzó a presentarse en distintas plazas. Incluso se dice que en algunas de esas funciones se le podía ver con la rodillera que utilizaba Gronda tras su lesión en el año 2002, esto para evitar un conflicto con la afición. Aunque estaba claro quién era la primera versión, pues el tatuaje de Superman era inconfundible, además de que el para en ese entonces Gron Triple X era un poco más alto que el que se encontraba en AAA. La continuación de la historia ustedes ya la saben. Veríamos a dos Grondas dentro de la lucha libre mexicana, quienes se terminarían enfrentando en el año 2009, cuando la primera versión del personaje regresó a la empresa, aunque poco tiempo después volvió a salir, quedándose esa rivalidad inconclusa. Ya para finalizar, tenemos que hablar un poco sobre la carrera de este luchador, el cual comenzaría bajo el nombre de Máximo el Gladiador, para posteriormente ser llamado por Antonio Peña, y es que contaba con un gran físico, mismo que de cierta manera solo se había visto con Gronda, así que para el licenciado era un gran elemento. Ya estando dentro de AAA fue donde comenzó toda esta historia, iniciando con los personajes de Drago como si de una premonición se tratara, y la primera versión de Luzbel, misma que meses después cambiaría, ya que pasó al bando técnico, por lo que nos podemos dar cuenta que su carrera ha sido extensa. Lamentablemente, nunca pudo superar o al menos igualar el impacto que generó la primera versión de Gronda, cuestionándonos si realmente fue buena idea que tomara el personaje, o lo mejor era que se hiciera de un hombre, ya sea como Drago o como Luzbel, evitando el conflicto que lo ha perseguido tristemente todos estos años al ser la segunda versión. Pero sin duda alguna, ese 19 de noviembre del 2004 quedaría marcado por su debut dentro de la empresa, portando una imagen muy peculiar e interesante,
ya que no solo se trataba del hermano de Gronda, sino que también era la primera versión de Drago, convirtiéndose al día de hoy en el personaje más olvidado en la historia de AAA. A lo largo de los años hemos visto debutar a distintos personajes en la caravana estelar. Algunos han funcionado de muy buena manera, creando una carrera llena de éxitos y colocándose en el gusto de los aficionados. Otros lamentablemente no han corrido con la misma suerte, ya que pasaron desapercibidos por lo que proyectaban o realmente no era lo que se esperaba. Sin embargo, también existen personajes que inexplicablemente solo tendrían una aparición dentro de la empresa. Y ojo, aquí no contaremos al animal, ya que él es un tema muy aparte y por si no conocen su historia, los invito a ver el video sobre su debut en Triplemanía. Pero bueno, volviendo al tema, hay dos personajes en específico que, siendo honestos, eran muy llamativos e interesantes, pero lamentablemente no supimos más de ellos, quedando su presentación en una sola noche. Así es, les estoy hablando de las nuevas versiones AAA del Espectro y Caos, los cuales harían su debut en la edición 12 del magno evento Héroes Inmortales, y en esta ocasión los vamos a recordar. Para comenzar, hablemos sobre la interesante historia de los personajes, y es que el Espectro original sería creado en la primera mitad de los 50s, cuando el referee Roberto Rangel encontró en un puesto de revistas un cómic llamado Los Espectros de Ultratumba, el cual le mostró al promotor Jesús Garza, quien vio una oportunidad de éxito, por lo que ambos iniciaron la creación del personaje basándose en lo que habían visto en el cómic. Posteriormente, este nuevo personaje se le entregaría a Antonio Hernández, un luchador de Monterrey que trabajaba bajo el nombre de Tony Hernández, comenzando así la historia del Espectro de Ultratumba, misma que gozaría de gran éxito, ya que le dio una esencia única al personaje, a tal grado de aparecer siempre dentro de un ataúd que era llevado por personas disfrazadas. Todo esto llamaría la atención de la empresa mundial de lucha libre, por lo que decidieron unirlo a sus filas, convirtiéndose rápidamente en una de las grandes estrellas de la Arena México y la Arena Coliseo. Lamentablemente, en la edición 26 del aniversario, celebrada el 25 de septiembre de 1959, sorpresivamente se desenmascaró anunciando su retiro de la lucha libre por una lesión en el cuello, la cual había sufrido días antes en una lucha donde enfrentó a Joe Grant, dejando este momento como uno de los más recordados e icónicos dentro de los aniversarios. Por otra parte, la historia de Caos es muy interesante, ya que quien portó el personaje en primera instancia fue nada más y nada menos que Antonio Peña Herrada, el fundador de AAA, mismo que también le daría vida al primer Espectro Junior, esto a mediados de los 70s, siendo incluso apadrinado por Antonio Hernández. Caos fue creado por el mismo Antonio Peña y por el periodista e historiador de lucha libre Rafael Olivera, teniendo una gran aceptación por parte del público, ya que el personaje era muy llamativo, teniendo el propósito de ser siniestro y aterrador como lo fueron el Murciélago Velázquez o el Espectro en su momento. Al aparecer en escena lo hacía de manera única, utilizando distintos detalles para asustar al público presente, como traer siempre un cráneo el cual le daba sus poderes sobrenaturales. Y es que en palabras de Antonio Peña, Caos no buscaba grandes éxitos como ganar máscaras o campeonatos, más bien para él lo importante era precisamente la psicología del personaje y lo que transmitía en cada aparición. Finalmente, Antonio Peña dejó a Caos por diferentes situaciones, donde incluso algunas se pueden considerar como leyenda urbana, así que tras dejar atrás esa etapa de su carrera se le entregaría a Leonel Hernández, quien sin duda realizó un gran trabajo portando el personaje, llegando a ser muy recordado. Sin embargo, cambió de cierta manera la esencia de lo que representaba Caos en sus primeros años. Es así como llegamos a la 12ª edición del magno evento Héroes Inmortales, la gran función en honor al licenciado Antonio Peña, realizada el 28 de octubre del 2018 desde el Gimnasio Miguel Hidalgo de Puebla. Ahí, como cada año, veríamos las acciones de la ya tradicional Copa Antonio Peña, que presentaba a distintos luchadores, los cuales buscaban escribir su nombre en la historia de esta función. La lucha comenzaba con Superfly e Hijo del Vikingo en el cuadrilátero, pero extrañamente no pasaba nada sino hasta que apareció el participante número 2, que era nada más y nada menos que el Espectro. Esto definitivamente era muy llamativo, ya que ahora veíamos una nueva versión del personaje.
Las acciones por fin comenzaron y rápidamente este nuevo espectro se iba sobre el hijo del vikingo y Superfly, mostrando su poder con una serie de buenos movimientos. El cronómetro marcaba el minuto y era momento de conocer al siguiente participante que también nos sorprendería, ya que hacía su aparición Chaos, quien al igual que el espectro se trataba de una nueva versión y llegaba con un elemento muy importante, que era el cráneo sagrado, algo indispensable para este personaje. Rápidamente, como era de esperar, serían equipo conectando unas patadas sobre el hijo del vikingo desde el esquinero, para posteriormente continuar con una secuencia contra Superfly mostrándonos mucha agilidad. Sin duda alguna, ambos estaban aprovechando de buena manera esta oportunidad que AAA les estaba dando. Sin embargo, al entrar el niño hamburguesa fueron frenados gracias a distintos movimientos del carismático luchador, hasta que lograron cobrar venganza, para luego iniciar una serie de ataques nuevamente en equipo contra la Parca Negra. Pero no contaban con que Chessman entraría al cuadrilátero para en sus primeros segundos dominarlos. Tras ese momento tuvieron un frente a frente contra Verno, a quien se volverían a encontrar más adelante, y también verían acción frente al hijo del fantasma, aunque esa no fue con mucho éxito ya que logró contenerlos. Su momento más destacado sin duda fue cuando lograron eliminar a Verno, con quien se volvieron a enfrentar. Lamentablemente, segundos después Chaos sería eliminado por el niño hamburguesa sacándolo por encima de la tercera cuerda, y aunque Spectro trató de hacerle frente al hijo del fantasma, también sería eliminado de la misma manera por Pagano, mismo que al final sería el ganador de la copa, Antonio Peña. Así es como terminaba la participación de estos dos luchadores que sin duda se vieron muy bien durante el combate, logrando distintos momentos destacados, aunque pienso que sin problema pudieron tener un final distinto y con más protagonismo, eliminando quizá dos luchadores cada uno y quedando al final contra Pagano e Hijo del Fantasma, quienes los terminarían eliminando. El desenlace del combate pudo ser tal y como lo conocemos: aparecen los mercenarios para ayudar al hijo del fantasma, se distraen con el niño hamburguesa y Pagano termina llevándose la victoria. Pero en la celebración, en lugar de que aparecieran Cíclope y Miedo Extremo, regresarían de vestidores Chaos y Espectro para atacar a Pagano, comenzando así una rivalidad que les pudo ayudar mucho en cuanto a su desarrollo, al enfrentarse a alguien con mucha experiencia. Sin duda ambos tenían todo para repetir la fórmula de Pentagon Jr. al crear una esencia nueva y actualizada para los personajes, similar a lo que vemos con el hijo del Espectro Jr. hoy Rey Espectro, quien realmente ha realizado un gran trabajo portando el personaje. Y es que tanto Black Danger como Último Maldito, quienes le dieron vida a estas nuevas versiones, son luchadores con muchísimo talento. Las quejas y críticas hubieran existido al ser nuevas versiones, de eso no hay ninguna duda, pero de haber continuado ambos en la empresa pudieron explotar todo su potencial, escribiendo una nueva historia para dos nombres icónicos dentro de la lucha libre mexicana, siendo incluso una gran oportunidad para que las nuevas generaciones conocieran lo que eran y representaban Espectro y Chaos. Sin embargo, las cosas no se dieron y solo los pudimos ver en aquel Héroes Inmortales del 2018, quedando su debut en el olvido, ya que honestamente hoy en día muy pocos lo recuerdan. Como nos pudimos dar cuenta, estos personajes fueron quedando en el olvido con el paso de los años para un gran sector de la afición, pues ya no se volvió a hablar de ellos, quedando incluso como incógnita el que fue de sus carreras en la mayoría de los casos. Y es que es verdad, la 3 veces estelar tiene muchos más personajes así, pero no se preocupen, próximamente los seguiremos recordando, ya que siempre será interesante conocer las diferentes historias de los personajes más olvidados de la caravana estelar Lucha Libre AAA.